Bien, jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy y vamos a iniciar esta temática bonita que se llama Introducción a la Programación. Es su nueva asignación y déjenme decirles que es una clase muy bonita que espero disfrutemos. A veces muchos se asustan por el simple nombre, pero realmente es una clase bonita donde ustedes van a aprender mucho y espero que les guste mucho la clase. Bien, la introducción a la programación tiene muchos mitos, verdades, algunas cosas que ahuyentan, porque a veces la mayoría de alumnos piensan que eh, van a hacer un programa como como un Photoshop, que van a hacer un programa grande, pero realmente no vamos a hacer eso, sino vamos a entrar en materia de qué es el mundo de la programación, ¿verdad? Y dar fundamentos válidos para esta clase, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la clase de introducción a la programación y primero tenemos que aclarar varios conceptos, ¿verdad? Y esos conceptos básicos lo que buscamos es aclarar o despejar ciertas dudas sobre las clases anteriores para iniciar con esta nueva clase. Bien, primero vamos a iniciar definiendo qué es la palabra informática. Y es que la informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores, ¿verdad? Entonces, la informática como tal es aquellos conocimientos científicos que nos ayudan a procesar información, ¿verdad? En pocas palabras. Y también vamos a aclarar qué es una computadora. La computadora es la máquina electrónica digital dotada de una memoria de gran capacidad, capaz de resolver problemas tanto lógicos como matemáticas mediante programas informáticos, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de dos diferentes partes. Una, la informática es la ciencia que desarrolla los procesos para tratar la información, y la computadora como tal es la parte física, ¿verdad? En esa parte física se involucran varios factores como ser los medios, eh, en este caso sería el hardware, que serían las partes internas de la computadora, o la parte tangible, ¿verdad? Entonces, esa parte, por ejemplo, dentro de una computadora ustedes pueden encontrar el teclado, el mouse, una impresora, el monitor por donde ustedes ven todas las imágenes. Y también tenemos la parte de software. La parte de software es todo aquello que nosotros utilizamos dentro de la computadora y que no es tangible, ¿verdad? Este tipo de programas, como lo conocemos nosotros, o aplicaciones puede ser, también ejecutan tareas específicas, ¿verdad? Y son desarrolladas por justamente programadores, ¿verdad? Algunos programas de estos, como ejemplo, puede ser Avast, que es un antivirus, Photoshop, que es un programa de edición, y también contamos con otras herramientas como Microsoft Word, Excel y PowerPoint, que también son herramientas que nos sirven justamente para desarrollar actividades. Bien, eh, para aumentar un poquito más sobre el tema, tenemos también lo que son los sistemas operativos. Si bien es cierto, existe la parte física de la computadora como el hardware, también existe el software, que son programas para desarrollar tareas específicas. Pero para que estos dos conceptos funcionen en armonía, necesitamos de algo que los una, tanto la parte física como la parte no tangible. Y esos son los sistemas operativos. Es el encargado de coordinar las actividades que se realizan dentro de la computadora. Principalmente se encarga de controlar la salida y entrada de datos, administrar el espacio para almacenar programas y datos, y detectar las fallas del equipo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el sistema operativo es aquello que une la parte física con la parte no tangible, ¿verdad? En este caso sería, por ejemplo, unir el teclado para poder ingresar órdenes a nuestro programa, ¿verdad? O por ejemplo, ustedes quieren mover el ratón dentro de su computadora, pero para poder moverlo ustedes necesitan también un aparato físico,
¿verdad? Aunque la flechita del mouse, lo que vemos en la pantalla, no sea algo físico. Además de esto, tenemos varios sistemas operativos en el mercado, dentro de los cuales resaltan principalmente el sistema operativo de Windows, que en este caso estamos en Windows 10, próximamente ya, bueno, ya está la beta para Windows 11, y también tenemos otros sistemas operativos muy conocidos como Mac OS, que es perteneciente a Apple, y también tenemos Linux, iOS y por supuesto Android, ¿verdad? Todos ellos son sistemas operativos. Bien, esta es la parte más fundamental de la introducción a la programación y espero que entiendan estos conceptos. Son unos conceptos que son bastante básicos y que es importante recordarlos antes de entrar en materia de lo que es introducción a la programación. Bien, además de lo que estamos viendo, tenemos otras características de la programación, para lo cual voy a poner en grande en mi pantalla para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Permítanme. Bien, y vamos a basarnos en el libro de informática básica de bachillerato en el CPN, ¿verdad? Y vamos a usar este manual y vamos a iniciar con la parte básica de la programación o la introducción a la programación, para lo cual vamos a ayudarnos del texto de nuestra institución. Para iniciar la introducción, dice: escribir programas de computación es un arte que tiene muchísimos años y que cada día adquiere más adeptos, ¿verdad? Los adeptos son justamente los desarrolladores o programadores. En este contexto trataremos de introducirnos a los conceptos básicos para empezar a desarrollar y disfrutar este arte, ¿verdad? Recordemos que esta parte de la programación es todo un arte y a mí me gusta mucho una frase que dice: todo lo que imaginas lo puedes crear, ¿verdad? Esa es una frase muy conocida entre programadores. Dice: tener noción de la programación de computadoras es indispensable en cualquier sector de la vida de hoy en día, ya que existen distintos problemas que como tales no es posible solucionar de manera tradicional, en la cual un ser humano lo realiza, ¿verdad? Y justamente aquí es donde viene el arte de la programación, ya que las computadoras han inundado nuestra sociedad actual y podemos ver computadoras desde su reloj, desde su teléfono. La computadora, los televisores ahora son mucho más inteligentes que antes, ya nos proyectan simples imágenes, y justamente eso es lo que vamos a aprender, a cómo identificar esas partes que involucran la programación, ¿verdad? Y vamos obviamente a comenzar a analizar cómo funcionan sus entradas, sus salidas y ver el contexto de cómo están ubicados, ¿verdad? A mí me gustó mucho esta frase que dice: y qué mejor que empezar a programar con C y Pascal, dos de los lenguajes maduros y especialmente pensados para programadores, ¿verdad? Entonces, tengan pendiente ese nombre de Pascal, porque en una pequeña investigación que van a hacer de tarea, van a tener que investigarlo y se van a topar con este nombre bien conocido. Bien, la primera pregunta es: ¿qué es un lenguaje de programación? Los lenguajes de programación son un conjunto de reglas, herramientas y condiciones que nos permiten crear programas y o aplicaciones dentro de una computadora. Un lenguaje de programación, para hablarlo de forma un poquito más coloquial y más básica, es como cualquier lenguaje o idioma que ustedes conozcan, ¿verdad? Por ejemplo, el inglés tiene sus ciertas reglas gramaticales, tiene ciertas formas de pronunciar cada letra y cada palabra tiene su objetivo, ¿verdad? O simplemente una orden. Entonces, de la misma manera, los lenguajes de programación interpretan ciertos signos, ciertas letras y ciertas reglas para cumplir con ciertos procesos, ¿verdad? Al igual, los lenguajes de programación, estos programas
son los que nos permiten ordenar distintas acciones a la computadora en un idioma comprensible para ella, ¿verdad? Entonces es importante saber de que los lenguajes de programación están orientados a que la máquina como tal entienda este lenguaje, ¿verdad? No nosotros, sino la máquina, ¿verdad? Para eso vamos a clasificar estos tres lenguajes de programación básicos, ¿verdad? Hay muchos más que podemos desglosar, pero nos vamos a basar en los tres primeros tipos de lenguajes. Bien, el primero del cual vamos a hablar sería el lenguaje de máquina, ¿verdad? El lenguaje de máquina es un lenguaje que sin la necesidad de nosotros ejercer o realizar ninguna conversación, la máquina puede entenderlo, ¿verdad? Por lo general, las instrucciones en este tipo de lenguaje se componen de la unidad de memoria más pequeña que existe dentro de una computadora, que se llama bits, ¿verdad? Cada una de estas unidades puede tener solamente dos valores posibles. Entonces sería el 1 o el 0, ¿verdad? En este caso también a esto se le conoce como lenguaje binario, ya que solo dispone de dos caracteres, puede ser 0 o puede ser 1. Y dentro de este tipo de lenguaje de máquina o lenguaje binario, se puede interpretar el 0 como un no y el 1 como un sí, o viceversa, como el programador lo prefiera, ¿verdad? También tenemos los lenguajes de bajo nivel, también llamados ensambladores. Son aquellos cuyas sentencias están formadas por códigos mnemotécnicos, ¿verdad? Estas son abreviaturas de las palabras. Por ejemplo, digamos, yo quiero decir el inicio de hoy, entonces yo no pondría toda la palabra o toda la expresión, sino podría poner, digamos, ini, que simboliza inicio, ¿verdad? Son por lo general abreviaturas y que hacen que estas abreviaturas sean más entendibles para la máquina. A continuación vamos a ver un ejemplo para este tipo de lenguaje y podemos ver cómo hay distintas abreviaturas, ¿verdad? Todas estas son abreviaturas que en su punto llevan a determinada instrucción. Por ejemplo, digamos que el int, simboliza que son números enteros, ¿verdad? Y en este tipo de lenguaje de programación es donde nosotros nos vamos a basar para esta clase, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también los lenguajes de alto nivel. En este lenguaje de alto nivel son aquellas que poseen sentencias formadas por palabras similares a las de los lenguajes humanos. Por lo tanto, resulta mucho más sencillo escribir un programa en un lenguaje de alto nivel que para luego traducirlo en código comprensible para una computadora. Y bien, aquí podemos rescatar de que, por ejemplo, aquí tenemos una combinación de varias cosas. Por ejemplo, acá tenemos una abreviatura que dice REST, que bien es cierto, podemos definirla como la palabra de resultado. Y el resultado es igual a, entre paréntesis, tenemos nuestra primera variable que sería A, el signo más, que es un operador lógico, la B, y todo esto encerrado entre paréntesis. Esto es para una ley de jerarquía matemáticas. Luego tenemos el asterisco, que en este caso significa por, y la C, que es nuestra tercera variable. En el mundo de la programación, en especial en la programación básica, siempre se utiliza el punto y la coma para cerrar un ciclo o una línea de código. Esto es lo que nosotros estamos viendo, es la expresión básica de un lenguaje de programación, ¿verdad? Igual, las variables usted puede asignarle el valor que usted prefiera, ¿verdad? Por eso se llaman variables. Bien, para terminar un poco con esta clase, vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos de este tipo de lenguaje, los cuales, como les decía, vamos a escuchar bastante
el nombre de Pascal, ya que es uno de los precursores de la programación. También tenemos Fortran, Lisp, Prolog, Delphi, COBOL, FoxPro, Java, ¿verdad? También tenemos la mayor parte de los lenguajes visuales como Visual Basic, Visual FoxPro, Visual C++ y Visual C, ¿verdad? Etcétera. Tenemos varios tipos de lenguajes de programación y como les decía, estos son programas, o mejor dicho, compiladores para lenguajes de programación, ¿verdad? Dentro de los compiladores nosotros podemos agregar varios tipos de lenguajes comprensibles para una máquina. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la parte conceptual. Espero que después de este video ustedes me van a hacer un pequeño resumen e igual me lo van a presentar, ¿verdad? Entonces, como vimos, es una clase bastante corta, pero al mismo tiempo hay que ponernos con las ganas de comprenderlo, ¿verdad? Al igual, ustedes van a tener una guía de trabajo muy simple, donde es un trabajo guiado, ¿verdad? Entonces, esa era la parte introductoria y ustedes van a desarrollar esta guía de trabajo para iniciar la clase. Como ustedes pueden ver, dentro de la clase hay cada ejercicio va guiado a través de un video. Entonces ustedes simplemente van a dar encima del video o en el link de la parte de abajo y van a responder o buscar o hacer el resumen de estos conceptos, ¿verdad? Todos estos conceptos lo hablamos durante el proceso y igual están los videos para que ustedes puedan ayudarse, ¿verdad? Estos son conceptos nuevos que ustedes tienen que investigarlos, lo que es algoritmo, lógica de programación, procesos, sintaxis y lenguajes de programación, ¿verdad? Igual como les digo, todo esto está dentro de los videos, así es que son los que ustedes puedan ver los videos y desarrollar estas actividades. Esta es la guía número 1 de programación y como les digo, espero que se pongan las pilas, no le lleven miedo a la programación porque realmente es algo muy bonito y nos vamos a estar viendo ya, primero Dios, en la otra clase presencial. Bien, igual para agregar, en la siguiente clase, o si ustedes tienen dudas, ustedes pueden escribirme perfectamente al grupo y yo voy a estar respondiendo las preguntas, ¿verdad? En esta guía de trabajo es una guía avanzada, no van a hacer todo, yo les voy a mandar la guía solamente de la parte básica que vimos hoy, ¿ok? Y en la siguiente clase vamos a desarrollar la parte más lógica de programación, ¿ok? Entonces eso sería por la clase de hoy. En la plataforma virtual van a estar las asignaciones para que ustedes puedan enviarme las tareas ahí. Bien, con eso yo me despido y nos vemos en la próxima clase.